En este video vamos a comentar brevemente el concepto de ecumenismo pastoral, y para ello nos vamos a basar en un documento publicado por el Vaticano que se llama El Obispo y la Unidad de los Cristianos, Vademecum Ecumenico. En este documento, que es producto de muchísimas conversaciones, de muchísimas décadas, y que resume prácticamente todos los documentos que se han escrito entre las iglesias católicas y cristianas para tratar de llegar a una unidad de dichas iglesias. En este documento se habla sobre la promoción del ecumenismo dentro de la Iglesia Católica a fin de cambiar las estructuras ecuménicas a nivel local y regional y reformar la formación de laicos, seminaristas y clérigos en este tema, sobre todo usando los medios de comunicación y las páginas web de las diócesis, de tal manera que sea el obispo de cada diócesis el encargado de estas acciones prácticas sobre el ecumenismo. Es de notar que con anterioridad a este documento los aspectos de discusión ecuménica eran más que todo teóricos y se limitaban a producir documentos que en la práctica tenían muy poca incidencia en la unidad de las iglesias y se logró muy poco. Sin embargo, ahora hay una serie de recomendaciones prácticas para que tanto los feligreses como los sacerdotes participen activamente en la función del ecumenismo. Se trata, como dice el documento, de cambiar las estructuras de la iglesia, tanto católica como cristiana, y eso ya es un avance más o menos amplio, aunque no tan amplio como la revolución del Internet, y ya vamos a comentar este asunto. En la segunda parte de este documento habla sobre la Iglesia Católica en sus relaciones con otros cristianos y divide el ecumenismo en 4 partes. Habla de ecumenismo espiritual, que es el de la oración, etcétera, el ecumenismo pastoral, que es el del que vamos a tratar, y del ecumenismo práctico y cultural, que es aquel que se deriva de la ayuda a los pobres, de la acción social, de la organización de actividades culturales como exposiciones de arte ecuménico, conferencias científicas, etcétera, etcétera, que ya están tratados en otros videos de esta cuenta. Sin embargo, aquí vamos a ver lo que dice este documento ya mencionado, Vademecum Ecumenico, sobre el ecumenismo pastoral. Dice así: los desafíos pastorales comunes son una oportunidad para el ecumenismo. Frecuentemente las comunidades cristianas de una localidad determinada se enfrentan a los mismos desafíos pastorales y misioneros, allí donde todavía no existe un deseo genuino de unidad entre los cristianos. Estos desafíos pueden exacerbar las tensiones e incluso promover un espíritu de competencia entre estas comunidades, pero donde se abordan con un espíritu verdaderamente ecuménico, estos desafíos pueden convertirse en oportunidades para la unidad de los cristianos a través del cuidado pastoral, que aquí llaman ecumenismo pastoral. Seguramente este es uno de los campos que contribuyen más eficazmente a promover la unidad de los cristianos en la vida de los creyentes. De esta forma habla en una parte distinto sobre el ministerio compartido y recursos compartidos. Dice que en muchas partes del mundo y de varias maneras los ministros cristianos de diferentes tradiciones trabajan juntos en la atención pastoral de hospitales, cárceles, fuerzas armadas, universidades y otras capellanías. Así que en muchos de estos ambientes es necesario compartir las capillas y otros espacios para el ejercicio de su ministerio entre los fieles de diferentes comunidades cristianas. Así que se puede permitir a otras comunidades cristianas el uso de algún templo católico. En otra parte habla de la misión y catequesis. Dice: Jesús oró para que todos sean uno, para que el mundo crea. Y desde sus orígenes, la misión evangelizadora de la Iglesia ha estado siempre en el centro del movimiento ecuménico.
Así que la división entre los cristianos impide la evangelización y socava la credibilidad del mensaje evangélico. Así que en el directorio ecuménico se hace hincapié en la necesidad de garantizar que los factores humanos, culturales, políticos, implicados en las divisiones originarias entre la comunidad cristiana, no se trasplanten a los nuevos territorios misioneros, y exhorta a los misioneros cristianos de diferentes tradiciones a trabajar y a compartir con las otras religiones y otras comunidades. Así que la exhortación apostólica señala que en algunas situaciones los obispos pueden considerar oportuno e incluso necesario colaborar con otras sectas cristianas en el campo de la catequesis. Posteriormente, hablando de los matrimonios mixtos, dice lo siguiente: la praxis sobre los matrimonios mixtos, el bautismo de hijos nacidos de tales matrimonios y su formación espiritual varía mucho de una región a otra, y por eso se hace necesario fomentar acuerdos locales sobre estas preocupaciones pastorales tan apremiantes, y dice que puede aceptarse los matrimonios mixtos. En otro aspecto dice que hay que compartir la vida sacramental. Dice que respecto a algunos principios el directorio ecuménico explica que la comunión eucarística está inseparablemente unida a la comunión eclesial y a su expresión visible, y por lo tanto esta participación en los sacramentos de la Eucaristía, la reconciliación y la unción era limitada a quienes están en plena comunión. Sin embargo, aplicando algunos principios del directorio, se afirma que de modo excepcional y con ciertas condiciones puede autorizarse e incluso recomendarse la admisión de cristianos de otras iglesias y comunidades eclesiales a estos sacramentos. En este sentido, el directorio explica que, afirmando que la Eucaristía es alimento espiritual para los bautizados, que les permite vencer el pecado y crecer en la plenitud de vida en Cristo. Así que en determinados casos particulares se puede administrar los sacramentos de la Eucaristía, la penitencia y la unción de enfermos a otros cristianos que no están en comunión plena con la Iglesia Católica. Por último, en este aspecto pastoral se habla del cambio de afiliación eclesial, el cual es un desafío y una oportunidad ecuménica. Así que se habla que se debe permitir que personas de otras iglesias se cambien de afiliación, y que esto debe hacerse con el mayor respeto y con la mayor tranquilidad, para no causar escándalo ni algunos problemas. Así pues, que este es un pequeño resumen del concepto de ecumenismo en el documento que ya mencionamos, denominado Vademecum Ecuménico, publicado por el Vaticano.